Hoy vamos a hablar sobre criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Cómo funcionan? ¿Qué puedes comprar? ¿Qué no puedes comprar? ¿Cómo se usan? ¿Cuál es el interés en el Perú? Hay una gama muy amplia de opciones, de ideas, de riesgos, de conflictos y de complicaciones que en un mercado tan volátil como es el financiero peruano da mucho de qué hablar y hay muchas preguntas por hacer. Y para poder responder esas preguntas, tengo al día de hoy al señor Álvaro Castro Lora, especialista en regulación cripto, fundador de la Asociación Blockchain del Perú, investigador de la Universidad del Pacífico. Muy buenas noches. Álvaro, ¿qué es criptomonedas para la persona que no entiende qué es criptomonedas? Bueno, gracias por la invitación, Emil. A ver, las criptomonedas es un tipo de activo digital, ¿ok? Que se origina, digamos, la más conocida, que es Bitcoin, se origina básicamente partiendo de un postulado del famoso Satoshi Nakamoto del 2008, que básicamente postulaba un mecanismo de dinero digital que podía ser transmitido a través del Internet entre pares, es decir, sin intermediarios, porque digamos la moneda de curso legal con la que operamos en todo el mundo siempre tiene a un Estado, a un banco central de respaldo y que se canaliza siempre a través de intermediarios que son los bancos comerciales. Entonces lo que plantea en este paper Satoshi Nakamoto, que es el inventor o el padre del Bitcoin, es no hay intermediarios y el dinero pasa digitalmente. Entonces estas criptomonedas, que digamos que hoy día existen miles de unidades o de currencies, tienen distintos usos, ¿no? Las más conocidas son para pagos, pero hay otras que se usan en realidad para permitir remesas, otras para inversión, con lo cual ha revolucionado la forma en la cual se gestionan y se invierten en activos financieros, en las que normalmente estaban siempre asociados a entidades reguladas y con respaldo de un Estado o de un banco central. Y eso comienza en Estados Unidos, pero eventualmente, como toda tendencia, llega tarde, pero llega a Latinoamérica y lo ven diferentes páginas web, diferentes compañías. Para eso tenemos a Carlos Bernos, Country Manager, gerente general de Buda.com. Carlos, ¿desde cuánto operan en el Perú? Buda.com está en el Perú desde el 2017. Ya. ¿Y ustedes también están en otras regiones del...? Sí, la empresa inició en Chile, finales de 2014, principios del 2015. Y bueno, abrimos operaciones en Colombia y luego en Perú en 2017, ¿no? O sea, ya tenemos un tiempo acá. Pero no son los únicos que operan en el Perú. No somos la única plataforma de intercambio de criptomonedas. De hecho, somos una de las que más tiempo tiene, pero digamos, en los últimos 2-3 años este mercado se ha vuelto más competitivo, han ingresado nuevas empresas, ¿no?, con su propuesta de valor propia, ¿no?, y ha hecho que este mercado se vuelva muy interesante. ¿Cuál es la propuesta de valor de las criptomonedas para Latinoamérica? A ver, así como lo definió Álvaro, una criptomoneda es un activo virtual que se basa en la criptografía. Las criptomonedas son utilizadas para transferir valor económico de manera rápida y segura y sin intermediarios. Y existen distintos usos, ¿no? Un uso que se le puede dar a las criptomonedas es como medio de pago. Tú puedes pagar en ciertos lugares, un café, por ejemplo, con criptomonedas. Si es que te acepta Bitcoin u otra criptomoneda, ¿no? Entonces, hay personas que cuestionan el uso de las criptomonedas como medio de pago, pero ciertamente se pueden utilizar como medio de pago. Ahora, las criptomonedas se han hecho populares dado que son consideradas como una inversión alternativa. ¿Por qué? Porque hay criptomonedas que son volátiles. ¿Qué quiere decir volatilidad? Que el precio varía bastante. Es decir, sube y baja. Pueden ser variaciones muy pronunciadas en cuestión de minutos. Y eso se da porque el mercado reacciona de esta manera y es la única manera de que suba y baje. Porque el precio se determina cuando la oferta y la demanda por la criptomoneda fluctúan libremente. Entonces, al no ser en su mayoría o en totalidad centralizadas, la oferta y la demanda varían y eso, digamos, puede generar oportunidades para hacer rentabilidad, pero si uno no lo hace de manera informada, de manera responsable, se puede dar el caso contrario, ¿no? Y es por eso que se han posicionado como una alternativa de inversión. Muchos la consideran riesgosa. Y un tercer uso que se le puede dar es el tema de remesas, ¿no? Porque para mover fondos a nivel internacional, por los canales tradicionales, digamos, uno puede encontrar un costo, ¿no?, digamos, la comisión de por sí,
o también el tiempo que demora hacer una transferencia a nivel internacional, ¿no? Con cripto se puede hacer en cuestión de 1 hora o menos, ¿no? Según el importe. Entonces, pongamos el ejemplo de que yo tengo $5,000 que quiero mandar a Estados Unidos para apoyar a mi familia, con muchas remesas que se hacen normalmente. En vez de mandarla, o sea, hacer el intercambio de mi moneda local, de soles a dólares, y mandarlo al banco, de banco a banco, y que me cobren la comisión, yo simplemente transfiero a Bitcoin o compro Bitcoin con esa moneda, y se manda, o sea, se envía, o simplemente le doy el código a alguien para que lo recoja por allá. Claro, así como lo explicaste, ¿no? Tú tienes soles. Esos soles los intercambias por la cripto de tu preferencia, ¿no? Puede ser Bitcoin como puede ser otra. Una vez que tienes los Bitcoins, tienes que tener, así como el sistema tradicional, tienes un destino, como una cuenta bancaria. A nivel de cripto, tienes que tener una dirección cripto de destino. Y tu familiar podría tener un wallet. El wallet te da acceso a una dirección cripto y de esa manera tú envías los fondos. Y lo único que necesitas es una simple conexión a internet. Estamos diciendo la palabra cripto, se basa en criptografía. ¿Por qué estamos usando un término que originalmente se utilizaba para hablar sobre códigos secretos entre los alemanes en la guerra y los aliados en la guerra? El código Enigma. Claro. Bueno, a ver, las criptomonedas o los criptoactivos, para hablar en forma un poco más amplia, se basan en una mezcla de tecnologías. Primero está basada fundamentalmente en la tecnología blockchain, que básicamente significa un sistema de registro contable distribuido, no centralizado. Y lo segundo es la criptografía, por eso es que se habla de que las criptomonedas son anónimas o hay cierto nivel de anonimidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien es dueño, digámoslo así, titular de unas criptomonedas, esa titularidad, ese control, se lo da a través de un sistema de criptografía compuesta, es decir, tienes una llave pública que es la que te permite, yo el ejemplo que doy, que es muy básico, es una llave que te permite entrar a un edificio de departamentos, es la llave pública, la que todo el mundo reconoce en la cadena de bloques específica de tu criptomoneda, y una llave privada que solo la debes saber tú. Esa llave privada es la que te permite el control sobre tu criptomoneda, sobre la que es tu tenencia, es la que te permite entrar a tu departamento, ¿no? Entonces, ese sistema de criptografía compuesta es la que genera la referencia general a cripto o criptomonedas, pero que inclusive precede. Esa técnica es mucho más antigua que el uso específico en las criptomonedas que conocemos actualmente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de llave, estamos hablando de un código de varios números, varias letras. De muchísimos, claro, que justamente cuando se discute oye, perdió su llave o le robaron las criptomonedas, no es literalmente, al ser un activo virtual, de lo que se está diciendo es que perdió el control sobre su clave. Perdió la clave y entonces, al no tener la clave, en el ejemplo que di, es como no tener la llave para entrar a tu departamento. No puedes acceder, no puedes transferir las criptomonedas a nadie porque no tienes el control desde tu billetera electrónica, estamos hablando de billeteras electrónicas. El wallet que mencionó. Del wallet que mencionó Carlos, pero no puedes acceder a él, no puedes operarlo porque has perdido tu clave, ¿no? Claro, y eso automáticamente te genera una pérdida tremenda, pero si es que estás en una situación en la cual no está distribuido, no hay nadie detrás, no hay un banco al que yo llamo y le diga, oiga, señor banco, no encuentro mi llave porque no hay. ¿Qué haces? Ese es exactamente uno de los casos sonados en los cuales desaparece, digamos, alguien pierde su llave, ¿no es cierto? Pierde su clave o la encarga a una plataforma y de repente desaparece el que controla la plataforma y se lleva tus llaves, ¿no? Básicamente no hay forma de recuperarlo. ¿Por qué alguien querría encargarle a alguien más su llave? Normalmente se encarga, y aquí Carlos tiene mucho mejor detalle, pero es básicamente para poder efectuar operaciones, ¿no? Claro. Acudes a una plataforma centralizada y en eso temporalmente le hace el acceso para permitir la venta de las criptomonedas. Entonces yo tengo mis 5 Bitcoin o mis cuantas seas Bitcoin que tenga y se los doy a Buda.com para el tema de la custodia. Yeah. Es que hay que separar, o sea, tienes el tema de la cripto en sí, y luego es súper importante el tema de la custodia. La custodia es dónde se almacenan las criptomonedas. Hay muchas opciones, y la mayoría de personas que entra al mercado lo hace porque el precio es atractivo y deja de lado este tema que es muy importante. El sistema de Bitcoin en sí, y la mayoría de blockchains, fue diseñado para que la custodia sea propia, ¿no? Pero cuando dices propia, te refieres a que yo tengo mi clave en mi laptop y ahí queda.
hay muchas alternativas, ¿no? Por ejemplo, puedes descargarte un wallet o un software wallet desde internet y es un software que tú instalas en tu computadora y por el cual tú puedes almacenar las criptomonedas ahí, ¿no? Pero hay personas que, o sea, y es muy práctico, ¿no? Porque tú puedes, con una simple conexión a internet, enviar y recibir criptos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Al ser un software que tú descargas, hay personas que les puede parecer algo inseguro, ¿no? Claro. Entonces puede ser que tú le confíes tus criptos a una entidad, como Buda.com, por ejemplo. Buda.com, además de ofrecer la posibilidad de intercambiar soles por cripto y cripto por soles, también tiene un wallet que te da la custodia de manera gratuita. Entonces, con nuestro wallet, la persona se olvida, digamos, de tener que cuidar Esa laptop en particular. no, ese código, ¿no? La llave privada, ¿no? Y es un poco más práctico. No obstante, tú le estás confiando tus criptos a una empresa, a una entidad, ¿no? ¿Qué pasa si esa entidad quiebra? ¿O qué pasa si esa entidad no hace un manejo responsable? Es una decisión delicada, ¿no? Y tradicionalmente, y no quiero decir tradicionalmente porque no han pasado muchos años desde esta tecnología ha salido, sino en los últimos 5 a 6 años hemos tenido casos muy notables y muy vertiginosos de caídas, de pérdidas. O sea, en el 2014 fue el primero con Mt. Gox, que se perdieron 6.000 millones de dólares en el camino o más, y que en ese momento era el lugar donde ocurrían el 70% de transacciones de Bitcoin. Y no pasó nada hasta que el año pasado, en el 2022, en el 23 de noviembre, de repente se movieron 10.000 Bitcoin que se creían perdidas, entraron al mercado de nuevo que venían de Mt. Gox. Entonces estas personas que desaparecieron y que desaparecieron con un montón de dinero, esperaron un montón de tiempo y de repente hubo un movimiento en ese espacio. Entonces, y después, este año ha habido lo de Sam Bankman-Fried y FTX que ha eliminado más o menos 2.000 millones de dólares en su propia moneda, que era una alternativa al Bitcoin. Entonces tienes casos muy simbólicos con muchas pérdidas, muchas pérdidas. ¿Cómo se aseguran de que la confianza se recupere en un mercado que para todas luces es muy volátil y es cuestión de que yo confíe en ti? La educación es clave. Y ese tema de la custodia también, porque hay más de una alternativa de custodia. Una de las alternativas es a través de una billetera fría o un hardware wallet, y he traído una para que la vean. O sea, es una billetera efectivamente así como que de verdad. Mira, acá tú podrías almacenar. Te voy a enseñar. Bueno, también es un poco Acá largo. tú podrías almacenar tus Bitcoin. Y la cuestión de este hardware wallet es que no, o sea, tú la conectas a la computadora, descargas Este es, y tiene una pantallita y tiene 2 botoncitos y se conecta a la computadora con un cable. Y funciona como un token, ¿no es cierto? Como una USB funciona, y luego al conectarla a la computadora, tú lo que haces es descargar la cripto ahí, y de esa manera tu cripto ya está fuera de acceso al internet. O sea, cuando la tengo acá, la enchufo acá. Perdón, esto es como que para mí, yo conozco estas cosas, pero me siento como un tonto. Cuando está acá, está conectado al internet, cuando está dentro de mi laptop, que sí está conectado al internet, ¿está fuera del internet? O sea, cuando tú una vez que tienes la cripto adentro, por decirlo así, estoy hablando en términos prácticos, ¿no? Porque no quiero favor. entrar a... Sí, por lo más estoy práctico simplificando posible. lo más posible, ¿no? Pero cuando tú la cripto inicialmente, imagínate que la tienes en un wallet en internet, Ya. y luego la traspasas a este dispositivo, ¿no? Mi llave. Tuya. Y vas a tener una llave privada, que es un código alfanumérico, pero aparte de la llave privada, porque ¿quién se va a aprender ese código? Es algo difícil. Porque me imagino que el código es no corto. Alfanumérico significa letras y números. Entonces debería ser ¿qué? Pero 128 números. No, tienes un símil a ese código que se llama la semilla, Ya. que es un juego de 12 o 24 palabras, Ya. que son al azar. Entonces, Pepe, Juan, Zapato. y algo tú así. tienes que apuntarlo y no compartirlo con nadie, porque como bien dice Alora, esa es como que la llave de acceso a tu casa, por decirlo así, ¿no? Es como si tú le confiaras tus credenciales de acceso a tus cuentas bancarias. Ok. Eso es la llave privada, ¿no? Y la cuestión es que cuando tú tienes la cripto en ese dispositivo, tu cripto está almacenada ahí, pero ya está fuera de... O sea, un hacker no podría acceder a esas criptos, ¿no? Ese es un mecanismo de custodia muy seguro, pero no es el más práctico, ¿no? Si yo quisiera hacerle una transferencia al oro en cripto,
Tendría que conectarlo a la computadora. Transmitir el código, subirlo a un wallet, pasarlo a su wallet. Así es. Y lo que pasó el año pasado con FTX fue que muchas personas no tomaron en cuenta el tema de la custodia, y lo otro es que no leyeron los términos y condiciones de la plataforma. Y es súper importante en cualquier, no solamente en cripto, en fintech también, cuando nosotros le confiamos nuestros fondos a una entidad, hay que leer los términos y condiciones, porque ese es como el contrato que tú tienes con esa entidad. Y cuando leemos los términos y condiciones es cuando nos llevamos muchas sorpresas. Por ejemplo, los términos y condiciones te habla de cuáles son las responsabilidades de, por ejemplo, un exchange, ¿no? Un exchange tiene la facultad de bloquearte la cuenta, dadas ciertas características. O a quién le pertenece la cripto. Eso sobre todo, ese tema es súper importante, porque uno pensaría que siendo un activo digital y alguien te lo está custodiando como un intermediario, pero el activo es tuyo. Sin embargo, en los términos y condiciones de FTX, lo que decía es, en realidad, es más parecido como una especie de depósito en una cuenta bancaria en la que lo que tienen los clientes es un reclamo, o sea, como un crédito. Pero claro, cuando una empresa quiebra... yo no te estás guardando mi dinero, yo te estoy prestando mi dinero a ti. Así es. Entonces, la plataforma era dueña y lo que tenía era una deuda, una obligación de devolver. Pero cuando una compañía quiebra, paga sus deudas hasta donde puede, ¿no? A ver, el nivel de complicaciones dentro de esto, y dado el hecho de que no mucha gente lee los términos de condiciones de nada hoy en día. De acuerdo. Cuando tú abres una cuenta en el banco lo puedes hacer acá, pero cuando yo me bajo un software, que lo hice hoy día, te dice chequea los términos de condiciones y le dices aceptar de frente porque quieres pasar a la siguiente etapa. Correcto. ¿De qué tan grande es la curva de aprendizaje y cuál ha sido el reto más difícil en poder concientizar, que me imagino que es algo que ustedes dos quieren hacer, este mercado en el Perú? O sea, pero me parece es súper complejo. Sí. A ver, yo diría dos cosas. Por un lado, efectivamente, el tema de educación es clave, como lo ha mencionado Carlos. Lo otro es que el mundo de los criptoactivos, que se basan en blockchain, es mucho más que el mundo de las criptomonedas, ¿no? Que muchas veces tiene un afán especulativo de inversión detrás, ¿no es cierto?, que es el que está más asociado a subidas y bajadas. Hay muchas personas, y cada vez más en el Perú, por eso tenemos varias comunidades no solamente de desarrolladores, programadores, sino también economistas, abogados, ¿no? En el que cada vez se pone más atención o más enfoque a los casos de uso. Casos de uso que pueden ser financieros, como inversión, pueden ser remesas, pueden ser modelos de préstamo, pero también pueden ser otros esquemas como representación digital de activos. Por eso es que se habla que el blockchain es lo que lleva al Internet, a la era del Internet del valor. Así como se transmiten en el Internet tradicional información, la blockchain podría permitir transmitir valor, o sea, como el dinero, en el caso del Bitcoin o otras criptomonedas, podrían ser transmitidos por el Internet, y eso tiene mucho potencial para muchos casos, ¿no? Digamos, desde trazabilidad para, producción agrícola, protección de información de salud, sistema de votación descentralizada para no tener dudas sobre el conteo de los votos en un país. Entonces, ahí hay toda una labor de concientización y educación, por un lado. Y por otro lado, efectivamente, estos casos cuando suceden generan la duda de que, oye, lo que tú has dicho, la gente no entiende, y si vamos a esperar que entiendan los términos, se los lean y los entiendan, pues de repente vamos a estar expuestos a muchos casos como los que tú has mencionado. Entonces, vamos a demorar una vida también, porque leer los términos y condiciones de cualquier cosa es increíblemente largo y tedioso. Correcto, y ahí es donde entra la discusión sobre la regulación. La regulación normalmente lo que hace es corta cuando hay costos de transacción muy altos, dice, bueno, este es el estándar. A partir de ahora, las empresas cripto, dependiendo de su modelo de negocio, tienen que cumplir con estas reglas mínimas. Y esa discusión se está comenzando a dar en el mundo. En el Perú todavía no ha llegado, más allá de un proyecto de ley que está empantanado hace 2 años, sí, pero todavía no hay nada concreto, y por eso es que todavía hay por eso es que, como dice Carlos, hoy no queda otra que revisar los términos y condiciones, y luego está la responsabilidad de las comunidades que tratamos de concientizar y educar. Claro. Hablemos de ese proyecto de ley un momento, que se llama el Proyecto de Ley Marco de la Comercialización de Criptoactivos, que fue el 2021, que tenía una serie de medidas regulatorias y que se quedó en el Congreso, en la Comisión de Economía, pero que el Banco Central de Reserva y la SBS fueron muy negativos, o sea, emitieron opiniones desfavorables, es como se dice. Correcto. Y pusieron mucho énfasis en los riesgos, justamente por el valor versátil y fluctuante. Es más, si uno entra a la página del Banco Central de Reserva,
para buscar algo sobre criptomonedas, lo único que encuentras es una página que te dice riesgos de las criptomonedas y te dice, mira, esto es un desastre, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de eso es real? O sea, estamos entrando, en base a lo que ustedes me dicen y lo que estaba la pregunta, el tema es, eso es como el lejano oeste, más o menos. Y justamente por eso es que a mí me sorprendió muchísimo los pronunciamientos de los reguladores, porque lo que dicen es, por un lado, oye, este es un tipo activo que está sujeto a riesgos por su volatilidad, pero por otro lado, esto está fuera de mi competencia, no tengo nada que ver, la comercialización corresponde a la autonomía privada, no es un valor mobiliario, no es dinero, entonces yo no tengo nada que hacer aquí. Entonces, si por un lado reconoces, porque de hecho lo reconocen, que hay muchos peruanos comprando y vendiendo criptomonedas, y por otro lado es, prefiero no ni meterme, cuando es una excelente oportunidad para que los reguladores, justamente para eso es la ley, para que los reguladores se involucren, ¿no? Y curiosamente, digamos, los pronunciamientos que han sido más positivos no han cogido mucha prensa, porque la UIF sí se ha pronunciado con respecto al tema de criptomonedas. Tiene la intención, entiendo yo, de hacer que las plataformas de intercambio de criptomonedas y criptoactivos sean sujetos obligados, pero en algún momento, en un webinar de Emprende UP, no recuerdo si tú estabas ahí, Álvaro, pero recuerdo que Sergio Espinosa comentaba que la virtud que tiene las criptomonedas... Es el de la unidad de inteligencia financiera, sí, el que dirige la UIF, ¿no? Y Sergio Espinosa fue muy claro en ese webinar, y lo recuerdo claro, o sea, lo recuerdo también porque dijo que la virtud que traen las criptomonedas a la mesa es que gracias al blockchain hay trazabilidad. Y eso no lo tiene el efectivo. No. O sea, si tú sacas ahorita un billete de 100 soles, ¿quién lo tuvo antes que tú? Quien me lo dio, pero yo solamente lo sé yo. Claro, pero la persona, o sea, tú puedes determinar las 5 personas que tuvieron ese billete antes que tú. Es una labor muy difícil. Blockchain te permite eso, te permite trazabilidad, ¿no? Y te permite también crear otros proyectos, y es por eso que se ha creado la Asociación Blockchain del Perú, y nos estamos juntando todas las comunidades para hacer un esfuerzo en conjunto y poder llevar este tema de blockchain y las cripto a más personas, que es muy desafiante porque requiere conocimiento técnico, requiere tiempo de estudio, pero partamos por la premisa de que hay que aprender a ver más allá del precio y fijémonos en la tecnología. Esa es la clave y el punto de entrada. Si tú entraste por el precio y solamente quieres ver el precio, solamente vas a limitarte a ganancias o pérdidas. Pero si tú ves la tecnología que está detrás y lentamente entiendes lo que es el blockchain, lo que es Bitcoin, lo que propone Ethereum, los tipos de criptoactivos que hay, vas a ver que hay todo un mundo y vas a ver que hay muchas propuestas de valor y vas a darte cuenta de cómo la tecnología está empujando y evolucionando el dinero hacia lo virtual, ¿no? Claro. ¿Qué tan grande, hablabas de la comunidad peruana, qué tan grande es la asociación? ¿Cuántos miembros tienen? O sea, si yo estoy hablando de 100 personas, de 5 personas, de 7 personas que están activamente empujando el mercado. Mira, justamente estamos reuniéndonos en las últimas semanas con las diferentes comunidades. Hay muchísimas comunidades, cada una con propuestas o enfoques distintos, ¿no? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, tienes el Club del Bitcoin, Andino DAO, Cripto Curiosas, Mujeres Cripto, Women Biz, está la Asociación Blockchain, ¿no? Entonces, todas estas distintas comunidades nos estamos reuniendo una vez al mes a plantear una serie de desarrollo y avances para la comunidad peruana. La Asociación Blockchain se crea porque, digamos, más allá del carácter descentralizado y igualitario de la comunidad y de la gente que está detrás, lo cierto es que para interactuar con organismos más formales necesitas una entidad formal y no solamente algo que sea un grupo de WhatsApp. Claro, un grupito de personas que se juntan y le dicen, oye, dame tú esto, yo lo cuido, yo lo guardo. Correcto, o sea, a pesar que las comunidades, aunque no tengan una personalidad jurídica, son agrupaciones muy activas y que generan mucho valor, se necesitaba algo más formal y por eso es que creamos hace algún tiempo ya la Asociación Blockchain Perú. Pero digamos, las comunidades hay muchas más y no solamente digamos en Lima, ya estamos viendo mucha actividad por los contactos que recibimos en provincia. Entonces, la idea es identificarnos en esta etapa, estamos juntando esfuerzos y estamos tratando de educar. Creo que la primera labor que tienen las comunidades es educar, porque si no,
la gente puede, porque no podemos negar que pueden haber malos elementos que están utilizando las criptomonedas para engañar, como se usaron en el pasado otros tipos de activos, en los modelos, digamos, la pirámide, podemos retroceder hasta clave. Entonces, cuando hay gente que quiere engañar, engaña con lo que sea. La criptomoneda es una herramienta más o una excusa más para engañar. Y lo que está haciendo las comunidades es, en primer lugar, educar, concientizar y identificar quiénes son los jugadores serios. Claro. Dentro de esa educación, tiene que haber en algún momento ese reconocimiento o autorreconocimiento de quiénes son los jugadores serios. Por ejemplo, Buda.com es un, claramente, porque has venido y me has enseñado estas cosas, un jugador serio. Pero ¿qué impide de que venga otro señor que ha creado su página y me diga, mira, dame tus criptomonedas porque yo hago todo lo que Buda.com hace, pero más barato, y en realidad yo no tengo manera de verificar eso? A ver, la asociación es joven, pero como bien dice Álvaro, ha juntado a las comunidades, ¿no? Y un ejemplo, más allá de la cantidad de personas que hay en la asociación, el año pasado fue la DEPCON, que fue el evento de Ethereum más importante del mundo, fue en Bogotá. 50 peruanos fuimos. Todos nos conocíamos, y ahí están las fotos, ¿no?, en redes, ¿no? Nosotros éramos 50 peruanos representando al Perú de distintas comunidades, ¿no? Pero tu pregunta es muy válida, ¿no? ¿Cómo sabemos quién es serio y quién es no, ¿no? Y es por eso que ya, justo esta semana hemos tenido una reunión sobre eso, ¿no? Y estamos ahorita buscando, digamos, la manera en que podemos traer nuevas personas, pero mantener un norte claro, ¿no? Y la seriedad que corresponde, ¿no? Nosotros como, digamos, como asociación y como conjunto de personas que buscamos la educación blockchain, queremos que más personas ingresen a este mundo, pero de manera informada, ¿no? ¿Y cómo lo hacen dentro de un modelo descentralizado? Porque justamente gran parte del atractivo de la cripto es no ser como un banco normal, no tener esas limitaciones. Pero si yo quiero saber, si yo estoy en el Perú y quiero saber cuál es un banco serio, me voy a la SBS y chequeo si está registrado. Si estoy en Estados Unidos, hay una cosa que se llama el FDIC, que también te da, si se cae el banco, me devuelven mi dinero. Correcto. Entonces, ¿eso existe en el mundo de la cripto a nivel global? ¿Ese es algo que se puede implementar en la innovación latinoamericana? Al día de hoy no hay una entidad que propiamente te diga, mira, este es bueno, este es malo, este es mejor, este es peor, ¿no? Do your own research. O sea, al día de hoy es súper importante que la persona se informe, vea las fuentes y tome sus propias conclusiones. Sé que es un trabajo pesado para muchos, pero por ahora, es lo más recomendable, hasta que hay algún proyecto mismo a nivel de la industria que se dedica a esto, ¿no? A hacer como una clasificación de riesgo a nivel de cripto. No lo he visto al día de hoy. Hay páginas que tal vez te pueden dar insights o, digamos, algún dato si una entidad es seria o no, o un proyecto es serio o no. Hay páginas que sí, pero, digamos, no hay ahorita una entidad madre, por decirlo así, que lo haga. Pero, sin embargo, hay interesados. Estoy viendo las cifras de qué países en Latinoamérica han recibido cripto de fuera, cuáles son los más activos. Perú ubica el 7º lugar en países, lo cual te dice de que hay un mercado activo. Quizás recepciona porque, o sea, porque no te dice exactamente, porque si bien hay trazabilidad, no sabes para qué se usa o cuál es el motivo, porque no tienes con quién entrevistarlos. Pero una de las cosas que se dicen es que se usan como remesas, como una alternativa a las remesas. ¿Eso es algo que ustedes han visto en su experiencia? A ver, y te doy un dato. A ver, como tú dices, no se puede confirmar al 100%, pero cuando yo noté por las redes y por las consultas que recibíamos de un incremento del interés en las criptomonedas, fue en la última elección. Cuando gana el presidente, el señor Castillo, hubo, entre los rumores que habían, era que iba a haber pues estatización de la banca, congelamiento de activos, y dices, bueno, ¿cómo puedes proteger tus ahorros del brazo ¿no? De evitar un corralito a la peruana? En las criptomonedas. Porque sea que los tengas en el internet o sea lo que le tienes en una billetera fría como la que ha enseñado Carlos, no te pueden embargar las criptomonedas porque justamente es un activo digital. Por eso es que hay el nivel de tenencia en criptomonedas que existe en Argentina o en Venezuela. Entonces, sí hay... Claro, son Colombia, Argentina, Venezuela y un poquito más abajo está Perú. Correcto, correcto. Entonces, yo creo que es
es sintomático de la percepción de que hay un control mayor sobre tus activos en el mundo de las cripto, más allá de los riesgos. Ahora, también se puede decir, o sea, podemos hacer esa lectura, o también se puede decir de que se está quemando el bosque y salto al abismo porque es quizás un poco menos conocido del fuego que tengo atrás. Es decir, porque tampoco es que estamos hablando de que estoy pasando a algo muy seguro, simplemente es menos inseguro que lo que yo estoy viendo que está pasando. Sí, correcto. O sea, no hay ninguna duda de que las motivaciones pueden ser diversas, pero sí fue sintomático este aparente análisis de, bueno, por lo menos protejo a pesar del riesgo que involucra un activo sobre el cual no hay una regulación, por lo menos a nivel local. Eso pudo ser percibido como algo más seguro que esperar a que el Estado meta mano a los ahorros. Y es parte de lo que no voy a decir fundamentalistas, pero los ideólogos de tal mundo de cripto dicen, ¿no? Es que las personas de a pie vuelven a tomar control sobre sus ahorros, porque ya no usas el intermediario, ¿no? Con los riesgos que eso implica, por supuesto, ¿no? Entonces, sí hay un aumento en el interés, sin ninguna duda. El tema de las remesas, como tú has dicho, es uno de los casos de uso, porque los costos y las limitaciones que hay para remesar dinero, para enviar dinero, se solucionan en mucha forma con las criptomonedas. Tanto es así que los reguladores en el mundo toman nota de esas limitaciones del sistema de dinero fiduciario normal, y por eso comienzan ahora a hablar de la moneda digital de Banco Central, es decir, monedas digitales respaldadas por los bancos centrales. Eso demuestra que las fallas del sistema que están de alguna manera denunciadas con las criptomonedas son reales. Lo que pasa es que el sistema centralizado está tratando de solucionarlo de otra manera, ¿no? Ahora se demora, pero regresando un poquito a los riesgos de el no tener un apoyo de Banco Central que se solucionarían con que los bancos comiencen a emitir moneda digital. Claramente eso te daría esa defensa. Estoy viendo que en muchos países cuando ha habido un bajón tremendo o ha habido un salto tremendo, se van hacia el grupo que efectuó la transacción y le dicen, oye, pero ¿por qué has logrado esto? Y en el caso de los hermanos Winklevoss, que fueron conocidos por coinventar Facebook, por ponerlo así, que se metieron a hacer criptomonedas, ahora están siendo investigados por el regulador estadounidense por producir un segundo nivel de Bitcoin que no estaba con la trazabilidad y con todos los otros beneficios que tenían. Entonces, ¿qué impide que un operador haga ese tipo de cosas? Mira, en mi experiencia, este es un mercado donde si no tienes transparencia, caes. Ya, ok, no hay un banco central, un regulador absoluto, ¿no? Pero miremos los casos, ¿no? FTX, por ejemplo, el más reciente, ¿no? FTX fue un exchange, una plataforma que utilizó las inversiones, digamos, las cripto de sus usuarios para financiar inversiones que eran de alto riesgo, ¿no? Cuando tú operas sin transparencia, tarde o temprano caes en el mundo cripto. No, todo sale a la luz en el mundo cripto. O sea, FTX es, digamos, lo más reciente. Hay una larga lista de casos que por no tener, digamos, estándares, por no ser transparentes y por hacer lo que no tenías que hacer, has caído. Entonces, no hay, como otra vez, un ente máximo regulador. El mercado de por sí, o las fuerzas del mercado, si lo quieres decir así, hace que lo malo salga a la luz, y cuando sale a la luz, sí, el precio cae, ¿no? Pero, otra vez, el precio puede caer, pero la tecnología que está detrás no cambia. Vamos a ir a una pausa y regresamos con este punto sobre los riesgos de las criptomonedas y las diferentes posibilidades de que esto crezca en el Perú. Antes del corte estamos hablando sobre la credibilidad de las criptomonedas, porque para un montón de personas esto puede ser, por más de que salga, o sea, el señor Sam Bankman-Fried, que ahora creo que está en la cárcel o en camino a la cárcel, salió en la carátula de Forbes, los Winklevoss habían estado súper reconocidos por ser pioneros en esto. Entonces, si a los grandes no se le puede confiar, ¿cómo podemos confiar? No quiero decir en un Carlos Bermúdez, pero quiero decir en una plataforma que nace en Latinoamérica y te dice, mira, yo puedo manejar tus fondos de manera eficiente. Hay que hacer una investigación a fondo de a quién le confiamos nuestros fondos, ¿no? Entonces, si elegimos una entidad, por ejemplo, es súper importante revisar la historia de la empresa, cómo se fundó, quiénes son sus fundadores,
al ver quiénes son los fundadores es ver el background, ¿no? Qué es lo que ha hecho, digamos, esta entidad durante los años que ha estado operando, leer los términos y condiciones. Entonces es una serie de variables que nosotros como usuarios tenemos que investigar, y aún así está el riesgo que tú dices de la credibilidad. Entonces, en cripto nadie te obliga a tener tus fondos o tus criptoactivos en un exchange. Tú eres libre de hacer lo que quieres con ellos. Y dentro de lo que sabes que puedes hacer, porque hay mucha gente que sabe que, bueno, que dice, yo ve la oportunidad de invertir, dice Bitcoin, invertir, ¿cómo? Encuentra Buda.com porque es el primer resultado en Google, pero Google obviamente te pone, ustedes pagan publicidad en Google, entonces otro exchange aparece ahí, le doy clic ahí y ya pienso que tengo criptomonedas, pero yo no sé las 7000 cosas que puedo hacer y no conozco ese aparatito. Sí, y nosotros, por ejemplo, como exchange somos conscientes de ese tema, ¿no? Que puede ser que hayan personas que no están tan informadas, ¿no? Por eso tenemos un canal de soporte y en ese canal, digamos, además de responder, o sea, no damos asesoría de inversiones, claro, no damos asesoría legal ni tributaria. No, eso lo tiene que decir. Eso es súper claro, no lo hacemos. Pero respondemos consultas operativas y hay personas que nos damos cuenta que tienen dudas, ¿no? Que no saben de repente qué es una criptomoneda o no saben lo que es blockchain. Y ahí nos damos el tiempo para explicarles, para recomendarles artículos, tenemos, digamos, distintas fuentes de información que podemos recomendar. Y contribuimos con la educación, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Si es que la persona, y ese es el gran problema de la industria tecnológica en sí, ¿no? Cuando la persona no está informada o no entiende del todo en qué se está metiendo, es ahí donde pueden suceder situaciones no tan favorables. Y me imagino que desde el punto de vista de la asociación, lo que se busca a medida que esta tendencia va creciendo y la gente va entrando, es ustedes... que no se genere una brecha entre la cantidad de usuarios y la cantidad de usuarios con conocimiento. Porque ahí es donde comienzan a hacer los desastres y los problemas. Mira, por ejemplo, cuando mencionabas el tema de credibilidad, nosotros para aceptar asociados aplicamos una revisión de antecedentes fuerte. Porque, digamos, tú lo has dicho, en una industria nueva y en un país donde no hay regulación, lo único que queda es la autorregulación. Y mucha parte tiene que ver con que como asociación seamos un referente en los filtros que tenemos en la comunidad, por lo menos en la que participamos. Entonces, sí, nosotros nos enfocamos mucho en no aceptar a nadie de los cuales, digamos, no hablemos de sentencias, simplemente cuando ya había, digamos, comentarios o rumores en el mercado de malas prácticas, nosotros hemos tenido mucho cuidado de no permitir que esas personas formen parte del grupo. Pero evidentemente nosotros podemos hacer un filtro, pero no significa que otro usuario menos informado no termine después llegando a la empresa equivocada. O que esa persona siga operando, porque que ustedes lo filtren y lo pongan fuera de la asociación no significa que esa persona no pueda tener su página web y su servidor como cualquier persona que tiene tecnología y maneja esto. Correcto, por eso es que regreso al comentario que dije. Yo sí creo que la posición de la SBS y el Banco Central fue una magnífica oportunidad perdida, de alguna manera, de reconociendo el nivel de interés que hay en las criptomonedas en el Perú, de intervenir. ¿De qué forma intervenir? Pues eso es justamente lo que debía haberse discutido en el diseño de este proyecto de ley. Pero simplemente decir, yo no quiero involucrar porque esto está fuera del alcance de mi ley, de mi competencia, pues creo que es una pena. Es como meter la cabeza dentro de la arena. Por no decir la del avestruz. Claro. Sin embargo, hemos visto en diferentes temas en este programa en que digamos, los congresistas o los proyectos de ley que están en el Congreso para avanzar, lo hemos visto con autos electrificados, lo hemos visto con una serie de otras actividades, no tienen un conocimiento claro, los beneficios claros, solamente ven la movida en la calle y tratan de poner algo. Ustedes han tratado de ir, tanto la asociación como quizás las entidades individuales, de ir al Congreso, a hablar con congresistas, explicarles el raciocinio detrás de esto y los beneficios que eso podría traer. ¿Han hecho lobbying directamente, en el buen sentido de la palabra? No he tenido la oportunidad de, digamos, ir al Congreso, pero, por ejemplo, tuve la oportunidad de comunicarme con la Policía Nacional del Perú. Ahí la Divindad y la División de Estafas tienen casos relacionados a estafas con criptomonedas, ¿no? Donde lo que suele suceder es que hay este asesor financiero que te promete una rentabilidad exorbitante, te dice, consigue criptos en este lugar,
transfiérelas aquí y después se lleva tus fondos en cripto, ¿no? Y tuve la oportunidad yo hace 2 años de estar con la policía y simplemente me junté con ellos y les brindé una capacitación de qué es una criptomoneda, qué es blockchain, qué es lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Entonces, no hay regulación al día de hoy, pero si no la hay, eso no nos quita que nosotros nos acerquemos a las entidades públicas y las reforcemos, ¿no? El caso que yo menciono de la policía es un caso puntual. No sé, Álvaro, si tú has tenido la oportunidad de juntarte con la SBS o con otra entidad. Creo que, por ejemplo, Javier Salinas se juntó con la SMB para hablar de activos tokenizados, por ejemplo. Sí, nosotros tuvimos oportunidad de reunirnos con el equipo asesores del congresista que preparó el proyecto de ley, ¿no? Y nos acercamos como asociación para ofrecerle básicamente nuestra experiencia y nuestro conocimiento para mejorar el proyecto de ley, porque el proyecto de ley tiene bastantes aspectos no correctos del punto de vista técnico, pero por lo menos era el primer proyecto de ley que daba un reconocimiento a las criptomonedas, lo cual es la ausencia de reconocimiento suele ser un problema luego con los bancos, donde las plataformas las plataformas cripto abren cuentas bancarias. Entonces nos pareció un tema importante. La verdad es que no recibimos mucho interés al final. Yo tengo la sensación de que hay congresistas que preparan proyectos de ley simplemente porque escucharon algo, leyeron algo en internet y les pareció que puede ser muy de moda, pero que no hay un interés real, no hay un compromiso real. Eso por un lado, al menos después de las interacciones que tuvimos nos dimos cuenta que no había interés real. Y en el caso de la UIF, mencionó Carlos que efectivamente vienen anunciando que están trabajando en un proyecto de norma en materia de criptomonedas desde el punto de vista de la prevención de blanqueo de capitales. Sí. Pero ya tienen trabajando en ese proyecto desde más 2020. Sí, o sea, entonces es mucho tiempo, en mi opinión, para un tema que es a todas luces, ha tomado mucha relevancia, con muchos peruanos invirtiendo en criptomonedas, con muchas empresas cripto operando en el Perú, que tienen que abrir cuentas bancarias o que intentan, porque algunos bancos no quieren abrir cuentas bancarias, por el hecho justamente que no hay una normativa que establezca, oye, ¿cuál es el protocolo en materia de prevención del blanqueo de capitales que debieran aplicar? Entonces, esto de que los reguladores se demoren o miren para un costado, yo creo que no es correcto, considerando el tamaño de adopción que está teniendo el país, ¿no? Y también puede ser de que esa demora se haya dado por el riesgo bien grande de lavado de activos, de evasión tributaria que eso les da a usted. ¿A ti no te preocupa de que en Buda.com haya personas que estén buscando invertir en esto efectivamente para blanquear, lavar sus activos, evadir impuestos? No, porque tenemos unos controles de compliance muy robustos, ¿no? Con controles de compliance me refiero a controles de prevención de lavado de activos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, biometría facial para la verificación de identidad. Tenemos un sistema de monitoreo, así como los bancos tienen un sistema de monitoreo, nosotros también tenemos un sistema de monitoreo que funciona en base a alertas. Pero ¿cómo sabes de dónde vienen? Revisamos el ejemplo de los 100 soles. ¿Cómo sabes de dónde vienen esos 100 soles? En el caso de Fiat, ¿no? Solamente trabajamos con fondos ya bancarizados, ¿no? Pero aún así tenemos procedimientos de debida diligencia reforzada en los cuales le preguntamos a los clientes, ¿no?, cuál es el origen de los fondos y hacemos, digamos, investigaciones tal cual como lo hace una entidad del sistema financiero. Pero lo más importante y lo que marca la diferencia es el software de revisión de blockchain. ¿Qué pasa si alguien trae un Bitcoin a Buda.com, ¿no? ¿De dónde viene, no? Entonces tenemos un software especializado que nos permite ver si es que este Bitcoin proviene de una dirección o de un wallet relacionados a temas ilícitos, por ejemplo. Y si ese fuera el caso, aplicamos, digamos, una serie de procedimientos tal cual como lo hace una entidad financiera tradicional. Como los diamantes de sangre, van chequeando de dónde viene la proveniencia de esa moneda en particular. Porque blockchain te permite eso, ¿no? Y nosotros tenemos ese software especializado. Hay muchas empresas hoy en día que se dedican a eso y eso es clave, ¿no?, en una plataforma de intercambio de criptoactivos o criptomonedas, ¿no?, que tenga este tipo de software y que tenga, digamos, este tipo de estándares. Pero lo certero es que las mejores prácticas que se han desarrollado en el sistema financiero, ¿no?, a nivel de prevención del lavado de activos, las empresas más serias sí las incorporamos. Vamos a una segunda pausa y regresamos con cuáles son el impacto de corto y largo plazo que podría tener el blockchain y las criptomonedas en el Perú. Hace muy poco, Agustín Carstens, que es el director de Banco de Pagos Internacionales, en una entrevista de Bloomberg, dice: la batalla ha sido ganada porque una tecnología no genera dinero confiable. Eso lo mencionaba por el tema de FTX, lo mencionaba por
otras razones, pero también lo mencionaba por una caída tremenda creo que 65% estaba en 69.000 un Bitcoin en 2021 y el año pasado bajó a 24.150 y creo que ahorita está en 23.000. Entonces, lo cual generó un rechazo un poco, o sea, un impacto muy fuerte a la moneda, sobre todo por gente que se subió al carro y se quemó en el camino, ¿no? Pero principalmente dicen, el argumento del señor Carstens es, una tecnología no genera dinero confiable y es muy difícil generar dinero de la nada. ¿Qué dirían ustedes frente a eso? ¿Cómo podemos, cuál es el argumento de la industria frente al argumento tradicional de que esto es una moda? Es que está viendo solamente una parte de la foto, ¿no? Tal vez solamente se haya enfocado en el precio, ¿no? Y otra vez, ¿no? Ese es el mensaje clave, ¿no? Hay que ver más allá del precio, ver la tecnología en sí, ¿no? Ver el valor agregado que puede traer blockchain a la mesa. Porque cuando hablamos de blockchain ya es más allá de cripto, ¿no? Sí, pero para un usuario normal, común y corriente, que lo que está tratando de hacer es simplemente invertir y tener que su valor aumente, decirle, bueno, ¿sabes qué? Este carro es maravilloso, tiene millones de botoncitos y cosas, pero al final si el carro no avanza, no me interesa si el carro tiene todos los chiches del mundo. Pero lo mismo te puede pasar con una entidad tradicional, ¿no? O sea, tú puedes invertir en una empresa que cotiza en bolsa y después también puedes experimentar una pérdida, ¿no? La cuestión es que en el caso puntual de algunas cripto, porque no todas las criptos son volátiles, sí hay, digamos, unas variaciones en el precio que pueden ser muy fuertes a comparación de otros activos, ¿no? Entonces se podría decir que es un tema básico, o sea, esta volatilidad que ocurre es como parte del costo de meterte al negocio. No, es propia, es inherente, ¿no? Yo no diría que es un costo, yo diría que la mayoría de personas, obviamente tú ves la volatilidad como algo malo, porque si compraste un precio y luego vendes a otro, a un precio menor, entonces tienes una pérdida. Sí, pero aquí ha habido una pérdida continua, ¿no? Era que, o sea, hubo un pico, después bajó, después hubo otro pico, pero después ha estado bajando continuamente y no ha habido, como hablamos al comienzo de que era un tema de confianza, no hay la confianza de que vuelva a subir, hay la esperanza de que vuelva a subir. Mira, hay un patrón cíclico a nivel del precio del Bitcoin, ¿no? Y estas subidas y caídas han sido constantes, ¿no? Pero lo certero es que han habido mercados alcistas y cada cierto tiempo, cuando había un mercado alcista, el precio ha ido subiendo por niveles, ¿no? Entonces, el máximo histórico de Bitcoin ha sido de $69.500 la unidad. Lo que ha sucedido es que cuando Bitcoin sube, casi todas las criptos suben con Bitcoin, ¿no? Y es importante entender que la volatilidad es parte de, o sea, tú deberías ingresar al mundo cripto sabiendo qué es la volatilidad y sabiendo cómo te puede afectar la volatilidad. Lamentablemente hay personas que no toman la debida precaución. Podríamos decir que es la mayoría de personas, porque hablamos al comienzo de que era un 81% de personas que no conocen las criptomonedas, que les interesa, pero que entran y no saben el 100% del mercado. Va a depender del país, ¿no? Y también del nivel de educación financiera que uno tenga, ¿no? Porque estoy seguro que en un país con una mayor educación financiera van a haber personas que ante la volatilidad van a decir es una raya más al tigre, el precio bajó, ¿no? Pero tiene otra vez la posibilidad de subir. ¿Por qué? Porque la tecnología que está detrás de las criptomonedas en sí tiene mucho potencial. Tanto potencial tiene que el tema partió desde las criptomonedas y luego se crearon otra clase de criptoactivos. Y así se han generado nuevos mercados, ¿no? Entonces, hasta dónde puede llegar el potencial de la tecnología es muy difícil saberlo, ¿no? Pero sin embargo, cada vez que se crea un criptoactivo, y voy a ser bien general porque hay un montón, hablemos de los NFTs, que eran esos tokens no fungibles, que eran como que un pedazo de arte o algo así, que era, tú puedes comprar esto y esto va a subir en valor o no va a subir en valor, pero es esta cosa que tú tienes, pero en realidad no la tienes, porque no es algo que tú puedes utilizar en el mundo real, eran imágenes, eran fotos, entonces eso subió tremendamente y después volvió a bajar. Entonces siento que estamos en un proceso de olas de, mira esta cosa nueva que ha salido, que está basada en esta tecnología, qué chévere, y después de un año colapsa el precio.
Eso es una manera de verlo, ¿no? Eso sí lo vemos como usuario. Pero si te cuento un par de historias de personas que entraron al mundo de NFTs, puede cambiar un poco tu opinión, ¿no? Por favor. Tengo, por ejemplo, un amigo que se llama Mako. Mako en pandemia, él es psicólogo, y en pandemia Mako no podía salir, no tenía trabajo, y simplemente no tenía, o sea, estaba encerrado, pues, ¿no? Como la mayoría de nosotros, ¿no? Mako no tenía una formación en desarrollo, no tenía, digamos, en la carrera de psicología, obviamente, pues no tenía un enfoque informático, y se metió al tema de NFTs y comenzó a investigar cómo se hacían, y vio cómo hacer un diseño, colorearlo. Se contactó bien por Twitter con personas que le dieron una mano. A Mako lo conocí el año pasado en el NFT Week de Nueva York, y hoy en día es un criptoartista. Y su colección, Space Defenders, que está en Twitter, tiene más de 30.000 followers. Él es de esas personas que vio el potencial, que vio la oportunidad, que se informó y se educó, y entró a un nuevo mercado y le está yendo muy bien. Al día de hoy sigue siendo psicólogo, Claro. Pero además hace diseños por el lado. Desde el punto de vista de la asociación, ¿qué oportunidades como esa han visto que se han podido dar desde el mismo país, o sea, desde el Perú? ¿Cuáles son los retos que ustedes creen que tenemos al corto plazo? Pero principalmente, ¿cuál es esta parte de qué oportunidades ven desde acá? A ver, es verdad lo que has dicho de estos hypes, ¿no es cierto? Que en caso de uso la gente se emociona y luego aparentemente pasa. Lo que pasa es que, claro, si hay gente que cree que los NFTs es básicamente la representación del monito aburrido y gana dinero básicamente porque todo el mundo quiere comprar el NFT, el monito aburrido, pues puede parecer que simplemente son hypes sin mayor sustento. Sin embargo, por ejemplo, el NFT es la base para lo que se llama hoy día tokenización de activos. Tokenización implica la representación de un activo, que puede ser del mundo virtual o del mundo físico, en un token, en un criptoactivo que tiene un código único, irrepetible y trazable en la blockchain, lo cual lo hace pues auditable, que no es sujeto pues a falsificación. Y ya se está testeando en el mundo, y en el Perú también, modelos para representar, digamos, mediante estos tokens activos que permiten luego acceder, por ejemplo, a financiamiento. Proyectos que comienzan a levantar capital, buscan levantar capital a través, representando en activos digitales los flujos del negocio, ¿no? Y permiten llegar a inversionistas o a potenciales compradores o usuarios en todas partes. Entonces, ese es un caso, por ejemplo, de lo que se está discutiendo en el mundo y que en el Perú comienza a llegar con las limitaciones de no tener una regulación que establezca pues una pauta clara. Se habla además el tema de blockchain y su característica de trazabilidad y descentralización para comenzar a hablar de cosas como, por ejemplo, identidad soberana, ¿no? La identidad digital de las personas basada en un sistema blockchain. Se está usando blockchain también para trazabilidad de productos. Hay gente que discute, oye, ¿cómo sabes si cierto producto supuestamente orgánico realmente ha sido tratado en forma orgánica en todas las etapas, desde la, de la soya, desde la siembra hasta la cosecha, la comercialización, el traslado a mayoristas y la distribución? Pues comienza a usarse el blockchain para tener esa trazabilidad y para saber que nadie puede alterar la información sobre una cadena de suministro. Entonces, sí hay muchos casos. Esos son casos bien puntuales que están asociados en la mayoría de casos en objetos reales. Y es una tecnología que acompaña. Pero en los casos en que estamos hablando de algo propiamente virtual y que no interactúa con el espacio en el que estamos nosotros actualmente, ¿cómo generas confianza? Bueno, a ver, efectivamente, a falta de un marco normativo, y yo como abogado regreso siempre el tema de la regulación, efectivamente la confianza te la genera las propias prácticas del mercado. Por eso en una etapa tan inicial la responsabilidad de las empresas, ¿no?, y de los actores es clave, porque lo que tú dices, oye, un consumidor o un usuario se encuentra pues con alguien que engaña o que no es claro en la información y el consumidor siente que ha sido engañado, y luego no es que dices, esta empresa se portó mal, dices básicamente el mundo cripto es estafa, o el mundo cripto es básicamente gente, es una pirámide, o es una pirámide, a pesar de que ha habido pirámides con cualquier tipo de activos más allá, y hubo pirámides antes de las cripto, ¿no? Claro. Entonces, pero efectivamente en una etapa tan inicial, la conducta del mercado,
la conducta de los actores del mercado es indispensable para generar confianza, porque no hay normativa, no hay una supervisión, entonces el sello te lo tiene que dar el propio mercado. Y el propio mercado está buscando sellos. Sí, o sea, al menos acá en Perú estamos haciendo lo mejor posible para encontrar sinergias entre empresas y el rol de la asociación es clave porque, como bien dijo Álvaro, ¿no? Si no hay una regulación, ¿cómo nos van a juzgar, ¿no? Por cómo se comporta el mercado, ¿no? Y ahí tenemos que seguir empujando el coche, ¿no? Buscar iniciativas en conjunto, seguir educando, digamos, al usuario promedio y llegar a más regiones fuera de Lima también, que es súper importante, ¿no? ¿Por qué es súper importante? Porque la naturaleza de la descentralización es llegar a más partes del Perú, ¿no? El sistema bancario ha hecho muchos esfuerzos, pero hay partes del Perú donde no ha llegado, ¿no? Pero tal vez sí pueda llegar una conexión a Internet, ¿no? Y es ahí donde blockchain y las criptos pueden marcar una diferencia. Claramente ese tema da muchísimo que hablar, claramente hay mucho por hacer y además hay un camino largo en cómo esto se trabaja en el Perú y se ven los beneficios en el Perú. Pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo para seguir hablando. Muchísimas gracias a ambos por venir.